Hola a todos, bienvenidos al podcast de Textuyo. Este es un nuevo episodio de la temporada 3 del programa. Está cargado con temas muy interesantes. Hablaremos un poco de los últimos avances científicos en grafo de conocimientos y sus aplicaciones con impacto social. A quien les habla es Leslie Mikulisic. Yo soy doctora en Ciencias de la Computación de la Escuela Politécnica de Lausanne en Suiza. Actualmente realizo investigación en Google en los Estados Unidos y hoy tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado Edwin Guamán Quispe. Es un peruano con mucho talento y sobre todo con mucha sensibilidad social. Él es el investigador, gestor de proyectos, activista de lenguas con pocos recursos, entre ellas el quechua, y actualmente realiza su doctorado en Ciencias de la Computación en Austria. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Leslie. Es un honor estar aquí con ustedes y agradezco mucho la invitación y también agradezco a todos los oyentes del podcast, que creo que esta va a ser una oportunidad interesante para conocer una experiencia diferente. Yo soy Elwin Guamán, nombre completo sería Elwin Luis Guamán Quispe, natural de Puno. Y sí, estoy contento de poder compartir hoy mi experiencia. Ok. Bueno, empezando con ello, cuéntanos un poco más acerca de ti. Bueno, ya nos dijiste de dónde vienes, pero ¿cómo es que has llegado hasta Austria a estudiar tu doctorado? ¿Cuáles son los proyectos que has estado envuelto en este tiempo? Cuéntanos un poco más con un resumen de tu historia. Sí, bueno, la historia es bastante larga, interesante, intrigante también. Pero quiero empezar diciendo que creo que toda esta historia de por qué el quechua y por qué hacer investigación empieza desde ya muy pequeño, que es cuando mis padres, yo soy de un pueblo llamado Ñuñoa, en la provincia de Melgar, departamento de Puno, país Perú. Y bueno, en la época de los 90 pues había mucho esto de la alfabetización, que básicamente habían muchos quechohablantes que no podían hablar el castellano. Y bueno, mis padres que hicieron un esfuerzo de poder ir a la universidad, terminaron la secundaria, estuvieron en la universidad y luego mi madre empezó a practicar la docencia en el pueblo y empezó de alguna forma con un proyecto que era ayudar a los quechohablantes a poder de alguna forma empezar a hablar y escribir en castellano. Y yo iba pues detrás de ella a todos lados y aprendí a hablar el quechua, no a escribirlo porque nunca nos enseñaron a escribirlo, eso es una pena, y creo que ni a mis padres y ni a mis sobrinos ni a las siguientes generaciones les estamos enseñando este valioso recurso. Y bueno, en ese entonces era como un viaje de experiencias porque uno nunca llega a terminar de conocer la cultura, a pesar de que la vivas tanto tiempo, siempre vas a descubrir algo nuevo. Entonces, esto de ir descubriendo, ir desafiando uno mismo, ir contra la corriente, fue uno de los motivos por los que decidí de alguna forma a dedicarme a la investigación más a futuro. Pero durante la universidad, por ejemplo, yo estudié en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Ahí el salto fue bastante difícil, podría decirse, porque vengo de un pueblo muy, muy, muy pequeño y luego ya ir a la región a estudiar una universidad, no conoces a nadie absolutamente y luego tienes que empezar a ganar un poco de dinero para poder estudiar en la universidad y bueno, de alguna forma también es un reto. Entonces empecé a estudiar la carrera de Ingeniería de Sistemas. em, Estuve 4 años estudiando en la universidad y al quinto año, antes de terminar, empecé a trabajar en la misma universidad, porque teníamos que hacer las prácticas y un profesor me dijo, bueno, mira, si quieres, trabajas en la universidad y a la vez te convalidas las prácticas, ya haces dos en uno. Entonces empecé a trabajar en la universidad, trabajé en el centro preuniversitario de la universidad y ahí empecé a conocer a todos los docentes de la universidad, porque ellos mismos daban las clases en el centro preuniversitario, que es una modalidad de ingresar a la universidad. Y empecé a conocerlos a todos y estuvimos ahí trabajando un montón. Hicimos varios sistemas, escribimos un par de compendios de las tres áreas sociales, biomédicas e ingenierías. También desarrollamos un sistema para la gestión de los datos de los estudiantes, los docentes, los horarios y demás. Y eso fue, te estoy hablando del 2010, 2011.
Y ya después de casi terminar la universidad, completé con los requisitos para poder sacar el bachiller. Y en esa de que conocí a todos los docentes, pues alguno de ellos me comentó la posibilidad de poder aplicar a una beca. En ese entonces, en la universidad, lo único que te pedían era, para acabar la universidad, un básico en inglés de 5 meses. Y bueno, recibí este correo, era todo en inglés, así que empecé un poco a trastear, a traducirlo con cualquier traductor y empecé a descubrir qué es lo que necesitaba, un montón de documentos, pero todos eran posibles de conseguir. Y el primer máster que elegí fue la Universidad de España. Era un máster en sistemas de información digital que básicamente trataba de cómo es que los recursos digitales podrían ser catalogados, estructurados, almacenados, porque estaba en la misma rama de eh, lingüística, no lingüística, es más traducción y documentación. Era la rama de la facultad donde se hacía el máster. Yo lo encontré muy interesante el tema y empecé a aplicar por los documentos, la carta de aceptación, todo un proceso, esperar meses y meses, porque no es de un mes para otro, sino eran como 8 meses de diferencia entre que aplicas y entre que consigues la respuesta o la aceptación de la beca. Entonces, una vez que apliqué, conseguí todos los documentos, apliqué a la universidad y luego a la beca también. Era una beca en ese entonces se llamaba Erasmus Mundus, que es una cooperación entre universidades de América Latina y universidades de la Unión Europea. Entonces, eh, apliqué y luego ya después de 3 meses no conseguí ninguna respuesta ni nada de parte de la beca. Y dije, bueno, pues ya nada, o sea, ya no me dan la beca, así que continúo con mi vida, sigo trabajando y me moví a otra empresa a trabajar fuera de la universidad. Y estaba así tan tranquilo y hasta que un día recibo un email diciendo, esta es la segunda vez que intentamos contactar contigo, te hemos mandado una segunda carta para que puedas aceptar la beca. Y por fortuna, no sé cómo, porque el correo funciona fatal en la región. Bueno, al menos funcionaba fatal en ese entonces. Pero me llegó la carta escrita en papel y buah, fue una sorpresa porque básicamente la beca te pagaba todo. Te pagaba el viaje, te pagaba la manutención, la universidad. Entonces era todo muy, muy, muy bien puesto, básicamente. Sí, qué emoción, ¿no? ¿Verdad? Recibir en ese momento la noticia que sí puedes estudiar. Yo me pongo en tu lugar porque yo también recibí, creo que, bueno, para los que están oyendo, no sé si saben, hay muchas becas en Concitec, entre ellas hay las becas Erasmus Mundo que son realizadas en Europa, pero también hay becas independientes de cada país, cada gobierno ofrece y ofrecen diversos programas. Algunos te pagan la educación, otros te pagan todo, ¿no? La comida, la estadía, como Edwin nos cuenta. Y bueno, es una oportunidad tan grande porque desde el Perú salir afuera es una inversión grande, ¿no? Otra opción es hacer un préstamo con el banco o una entidad privada, pero también hay riesgo. Pero una beca se da normalmente por buenos resultados académicos, ¿no es cierto, Edwin? Entonces, recibir en ese momento que sí te aceptaste, imagino que te cambió un poco el rumbo de tu futuro. Sí, me cambió todo, básicamente. Yo me esperaba que un poco ya estaba como agendando las cosas, qué puedo hacer este año, dónde puedo trabajar, cómo escalar un poco a nivel de la universidad también, qué es lo que hago siguiente. Entonces fue como una sorpresa gigante y a la vez un reto total, porque no es que te vas a Lima o a otra provincia u otro departamento, es una cultura totalmente diferente, gente totalmente diferente. Y lo único que te ayuda, o la única esperanza que tenía, pues el idioma, ¿no? Que el idioma sea el mismo, nos podemos entender, y ya el inglés, como que, ok, no creo que lo necesite. Y bueno, entonces te fuiste a España a estudiar la maestría. ¿Y de ahí cuánto tiempo has estado en España? Sí, hice este máster, duró un año, el máster en Sistemas de Información Digital, y fue básicamente ese máster en el que más esfuerzo puse, tal vez, que estaba súper concentrado. Dije, no puedo, nada puede salir mal con este máster, o sea, tengo que hacerlo todo bien. Era como muy dedicado al trabajo, a las presentaciones, los proyectos y todo.
Y claro, entonces en ese tiempo, pues yo creo que no sé si a ti te pasó en algún momento de tu vida, pero a mí me pasó cuando estaba en Perú que no hacía nada por gusto. El tema de hacer algo por gusto no estaba en mi vocabulario. Entonces, ese año lo hice bastante bien respecto al máster, pero me di cuenta al final del año de que no había disfrutado mucho la experiencia de estar afuera, de viajar y de conocer más, a lo mejor, la cultura. Y dije, pues, bueno, igual me puedo hacer otro máster. Y esta vez en algo que, ya que había conocido el máster, algunos temas que ya me interesaban, pues dije, igual puedo enfocar más en este aspecto y empezar a hacer investigación o empezar a ver cómo es que se trabaja y se estudia aquí en Europa. Un poco más el salto y luego ya empecé a hacer el segundo máster y ya era más en el norte de España, donde era más un lugar mucho más montañoso, con el mar cerca y era un contexto totalmente diferente también. Era, porque la primera universidad estaba en la mitad, en el medio de España, y este me movía al norte, que era mucha más vegetación, mucha más montaña, que ya me sentía un poco más en casa porque me gusta mucho. Yo soy de montaña, yo soy de mi pueblo que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tener una montaña cerca me da confianza, me da seguridad, me da como, es como sentirse cálido en casa siempre. Claro. Y sí, al final pasé como 4 o 5 años en España, bueno, haciendo el máster y trabajando también a la vez. Ah, mira, tantos años. Y, y de ahí, ¿cómo llegaste a Austria? Sí, creo que esto fue súper y sorprendente para mí mismo porque llega un punto porque cuando somos jóvenes queremos siempre queremos hacer cosas. Y llega un punto en que ves que te estás, eh, como que todo es estable, que todo es seguro, que estás como en tu zona de confort y ves que todo va bien. Entonces, si todo va bien, te debes cuestionar, ok, ¿es esto todo lo que querías? ¿Es esto todo lo que estabas buscando? ¿Es esto todo por lo que has venido? Entonces empecé a preguntarme esto y la respuesta que le encontré fue, necesito hacer algo más y tengo que salir de esta zona de confort. Así que decidí buscar un reto nuevo. En este caso, primero, el primer reto era mejorar el inglés. Claro, porque con un nivel de 5 meses de inglés, pues no te vas a ningún sitio. Entonces empecé a mejorar el inglés, empecé a hacer couchsurfing. No sé si conoces esta plataforma donde puedes ir viajando y compartiendo con gente de otros países. A lo mismo que ofreces también hospedaje a la gente. Entonces empecé a practicar con ellos, empecé a mejorar un poco el inglés, luego empecé a viajar un poco y luego dije, voy a la aventura y me fui a Eslovenia. Me fui a Eslovenia a mejorar el inglés, a conocer una nueva cultura y sí, a retarme a mí mismo. Ah, mira, te fuiste allá. Mira, y allá que no habla, al menos yo imagino que en la ciudad hablarán inglés, porque en el país no, pues, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Lo que me sorprende en estos países, por ejemplo, Eslovenia es un país muy pequeño, solo tiene 2 millones de habitantes y tienen su propio idioma, de escrito y hablado. Entonces es sorprendente, a veces siempre hago esta comparación con el quechua y digo, somos más o menos 10 millones y no tenemos un consenso de cómo escribir las cosas o cómo empezar a leer o hablar en quechua ya en contextos más formales. Y para mi suerte, bueno, yo siempre he esperado que en Eslovenia hablabas en inglés y lo hablaban. Todos hablan, aparte de por lo menos 2 idiomas, que No. tienen el esloveno, el inglés, que lo hacen en el colegio, y algún tercer idioma. Y algunos hablan o italiano, que es el país vecino, o español, que es un poco por vacaciones que lo aprenden. Ah, mira. Ah, Entonces, sí, ahí estuve como unos 6 meses mejorando el inglés hasta que empecé a buscar un doctorado en Alemania y en Austria. Y empecé a aplicar todo por internet a través de la página ResearchGate. ujú. Muchas ofertas de doctorado ahí. Y estuve aplicando hasta que me interesó un instituto, 2 institutos realmente. Hice tres entrevistas al final, todas muy profesionales. En una incluso me invitaron hasta Alemania para hacer la presentación. Me pagaron todo. Fui allí
al instituto, hicimos la entrevista, la presentación, todo un protocolo así súper, súper formal, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con las pausas bien acordadas, muy, 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 muy estricto, pero una experiencia súper, súper, súper buena. Ah, qué lindo, qué lindo. Mira, yo he vivido en Suiza también como 8 años, también estudié el máster de doctorado y bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención en Suiza, ¿no? Es que todos son muy profesionales y los clichés de puntualidad, todo eso, corren muy bien. Ah, son muy puntuales y muy serios, pero también el nivel tecnológico y de investigación que ellos tienen es muy grande. A mí me tocó aprender también cómo, por ejemplo, ah, allá también como en muchos países de Europa hablan muchas lenguas, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, tienen el alemán, el francés, el italiano y el romaní como lenguas nacionales. Y, y por eso ponían mucho énfasis en lo que es traducción automática también en ese entonces, por ejemplo, para los parlamentos, para mantener toda la documentación en los 4 idiomas o también para traducir en línea, ¿no? Mientras uno habla, el otro, porque los parlamentarios no todos hablan todas las lenguas. Bueno, y en el laboratorio donde yo estaba trabajando, es el Lydia Research Institute, ahí hacíamos investigación en inteligencia artificial, ¿no? Para, um, para apoyar al Parlamento directamente. Y a mí eso es lo que me llamó la atención, o sea, que todo lo que hacen realmente lo aplican, ¿no? ¿Cómo te pareció cuando llegaste a Austria al laboratorio? ¿En qué laboratorio estás o en qué universidad estás y qué tipo de investigación están realizando ahí? Sí, yo estoy en la Universidad de Innsbruck, que está más al sur, sur, está en medio de Europa, está en los Alpes, que conectan básicamente Suiza, Austria, Alemania. Estoy entre básicamente Alemania e Italia también, que es un poco una región de donde viene el Tirol, se llama el Tirol. Y es la Universidad de Innsbruck, el instituto se llama ah, Instituto de Tecnologías Semánticas, que lo he aprendido en inglés, pero en español es como, tengo que darle el giro. Em, y ahí hacemos investigación en grafos de conocimiento, más respecto a la semántica de los datos. Normalmente estamos acostumbrados a, por ejemplo, escribir texto en lenguaje natural, que esto lo podemos entender nosotros como personas, pero luego la semántica tiene que ser incluida para que la inteligencia artificial o los robots o los algoritmos en general puedan entender estos conceptos. Por ejemplo, una máquina nunca sabría que Albert Einstein es una persona si no le das este contexto o esa definición en alguna parte. Entonces, en lugar de, de escribir solo para humanos, por ejemplo, en lenguaje natural, pues lo que hacemos en el instituto es crear ontologías, vocabularios, diccionarios para que las computadoras y las máquinas en general puedan entender también el lenguaje natural. ¿Nos puedes explicar un poco qué es una ontología y cómo funcionan los grafos? Sí, básicamente un ejemplo muy, muy claro de esto es cuando nosotros buscamos algo en algún buscador como Google, tenemos, tenemos una cajita de texto en la parte derecha, que es como un resumen. Si buscamos una biografía, nos va a aparecer un resumen en la parte derecha, una foto, un resumen de edad, estado civil, nacionalidad y estas cosas. Pues esta forma de estructurar los datos se hace con un grafo de conocimiento. Entonces, todas las sentencias que nosotros podemos describir, por ejemplo, si digo Lima es la capital de Perú, esto es una sentencia común, pero tenemos que transformarlo en una estructura de tripletas que le llamamos en web semántica, de tal forma que esta sentencia, Lima es la capital de Perú, pueda tener un sujeto que es Lima, un predicado, o sí, un predicado que en este caso sería capital de, y un objeto que es Lima. Entonces, y luego ya, por ejemplo, a Perú, o Lima es capital de Perú, perdón. Sí.
Perú sería el objeto. Entonces, y luego ya a partir de este objeto podemos seguir trazando más sentencias como Perú, Perú, moneda, soles, habitantes, tantos, bandera, regiones, número de regiones, etcétera, etcétera. Entonces se crea un grafo de tal forma que toda la información está interconectada. Y luego si en el Perú mencionas países vecinos, Bolivia, Chile, y luego ya a partir de Chile empiezas otra vez a crear pues esta información estructurada también de habitantes, moneda y demás. Entonces, la idea es de alguna forma tener esta simple estructura para describir los conceptos que tenemos día en día. Si queremos describir, por ejemplo, conceptos de una casa o un hotel o un producto en Amazon, lo hacen de la misma forma. Tienen una cajita de texto donde dicen, ok, si vamos a describir zapatillas, vamos a necesitar la propiedad color, vamos a necesitar la propiedad talla, vamos a necesitar la propiedad pues precio y entonces crean una especie de estructura o de plantilla que luego pueden utilizarlo con otros objetos también. Una vez que tienen esta estructura, ahora lo que decimos, bueno, a ver, eh, podemos utilizar la propiedad, por ejemplo, nombre en el caso de Amazon, pero igual en el caso de otra tienda o, sí, otra tienda, otro negocio, pueden utilizar en lugar de nombre, ponen título. Pero los dos son equivalentes de alguna forma. Entonces, una ontología quiere decir cómo describimos estas propiedades. ¿Le ponemos nombre o le ponemos título? ¿Le ponemos género o le ponemos sexo, por ejemplo? ¿Cuál de estas dos palabras utilizamos? Entonces, para crear una ontología se necesita un consenso de tal forma que eh, podamos utilizar uno de estos conceptos y decir, entre todos los buscadores de Google, por ejemplo, Google, Bing, Yahoo, han hecho un consenso para describir todos los objetos que hay en la web. Entonces, si queremos describir un hotel, tienen que poner la propiedad, pues nombre, dirección, ubicación, quién es el dueño, teléfono, email. Esas informaciones son básicas y fundamentales. Y no pueden poner número de teléfono, sino solamente teléfono y luego el valor. Entonces, estas propiedades se definen como tal, se aceptan a través de estándares y luego se crean estas ontologías y vocabularios necesarios para poder describir este conocimiento. Ya, es como, ya, es una base de conocimiento, ¿no es cierto? Donde todo está ligado, todo, hay diferentes entidades, objetos y las relaciones están marcadas así en forma de gráficos. Ah, Sí, tú has trabajado mucho en esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú tienes un libro que me parece que lo has publicado en Spring y luego tienes varios proyectos relacionados a esto, que creo que tú estás creando una base de datos en conocimiento en quechua. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, del proyecto que estás trabajando ahora en quechua? sí, em, sí, estamos haciendo, básicamente esto viene porque em, he trabajado muchísimo con grafos de conocimiento, habíamos creado varios grafos para la industria y de alguna forma esto suena como, ok, la industria está bien, tienen dinero para poder investigar en ello, necesitan esto, lo hacemos, lo desarrollamos y funciona. Pero no hay, digamos, una fuerza o entidades que apuesten por algo que no sea dinero, dinero. Entonces, yo he dicho, ¿por qué no de alguna forma utilizar todas las habilidades que uno aprende creando estos grafos de conocimiento y poderlos llevar un poco al lado de la lingüística, un poco a los idiomas con bajos recursos? Y de la misma forma que ellos crean sus grafos de conocimiento, que de la misma forma en que ellos guardan eh, información, recolectan toda la información y tienen tienen ontologías, diccionarios, vocabularios específicos, ¿por qué no se pueden crear esto también para los idiomas con bajos recursos? Entonces, empecé a crear esta base de conocimientos para idiomas con bajos recursos, empezando por el quechua, porque yo hablo quechua y soy eh, quechua hablante. Y empezamos creando primero una antología y definiendo un poco
un ciclo por el cual podríamos empezar a crear esta base de conocimientos. La idea es, primero, que el conocimiento y la lengua en idioma quechua pues se mantenga y se preserve a través del tiempo. Y que con esto podamos ayudar también no solamente a nosotros mismos los humanos, sino también a las computadoras a poder mejorar los servicios que ya están ofreciendo hoy en día. Por Sí. ejemplo, el traductor de Google ya es un avance. No es el bueno ni es el mejor, pero es un avance. Entonces la idea es que estos se puedan potenciar de alguna forma. Sí, sí. Las lenguas con pocos recursos son, hay bastante trabajo, es difícil porque, por ejemplo, cuando trabajamos en Machine Learning tenemos que tener data, ¿no es cierto? Pero en el Internet el porcentaje de data que está es mayormente en inglés. Hay otra buena porción en español, pero lenguas peruanas como el quechua o incluso otras, ¿no? Que es las lenguas amazónicas, por ejemplo, casi no hay información. Yo estaba buscando, por ejemplo, lo que es importante para desarrollar este tipo de proyectos es esa data, pero no hay ningún documentos o texto en esas lenguas y muchas de ellas ni siquiera tienen una versión escrita. Algunas, bueno, como el quechua se adaptan con las letras latinas, ¿no es cierto? Entonces ya tienen una forma escrita, pero muchas lenguas amazónicas no tienen. Por ejemplo, eso influye, ¿no? Como ahora que está mucho en conocimiento los lenguajes, lenguajes de modelo, los largos, ¿no? GPT, ChatGPT, Llama, etcétera, utilizan la información que está en Internet y van a ser buenos en los lenguajes donde tienen más data y van a ser no tan buenos en los lenguajes donde no tienen data, ¿no? Entonces yo imagino que la gente que habla esos idiomas va a estar limitado, ¿no? O aprendes inglés o aprendes otra lengua o no tienes acceso a la información, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú ves ese challenging, ¿no? ¿Cómo obtienes la data en quechua? O ya hay, yo imagino que habrá un grupo, en quechua imagino que es un poco mejor que en otras lenguas, ¿no es cierto? Este, ¿Qué problemas has tenido para conseguir estos datos? ¿O tú los escribes tú mismo o colectas data? ¿Cómo es este proceso para crear los grafos en quechua o en otras lenguas de pocos recursos? ¿Cuáles son los problemas especiales en este grupo de lenguas? Ujú. Yo creo que has tocado bastantes temas importantes que me gustaría mucho ahondar en ellos. Creo que no tenemos tanto tiempo para eso, pero así como comentario súper pequeño, a nivel del mundo se supone que actualmente hay alrededor de 6.000, 7.000 lenguas y pues las más usadas son unas pocas, ¿no? Y si ya luego vamos un poco más a dónde nos movemos, ¿no? Dónde empezamos nosotros a recolectar información, dónde empezamos de alguna forma convivir es en el Internet. El Internet se ha vuelto parte fundamental de nuestras vidas y el conocimiento que está en Internet o en la web, en este caso para ser más exactos, pues básicamente está o en inglés o en los idiomas que ya están bastante bien establecidos. Pero si buscamos algo en quechua no lo vas a encontrar, no vas a encontrar absolutamente nada. Habrán páginas web puntuales que estén escritas en quechua. Yo he visto algunas durante mi trayecto, pero si tú buscas algo en Google en quechua, no te va a salir nada. No, nunca, al menos hasta ahora, y ese es uno de los objetivos que tengo, pero al menos hasta ahora, si tú buscas algo en quechua, la caja de texto que te mencioné antes, en la parte derecha, una cajita de texto de resumen, esa está hecha a partir de grafos de conocimiento, pero no te va a aparecer en quechua porque no hay en quechua. Y entonces te aparece en inglés, en español, en otros idiomas, pero no en quechua, al menos no todavía. La idea es que se puedan crear estos grafos de conocimiento, porque actualmente estas cajitas se basan en estos grafos de conocimiento. Entonces, si creamos uno para el quechua, creamos uno para el aymara, creamos uno para el shipibo, y luego los buscadores van a poder extraer esta información, indizarlos, recuperar toda esta información y al menos van a poder mostrar cierta información. Entonces ya sería un poco un segundo paso. Después está otro problema que mencionaste también es
cada vez que uno intenta hacer investigación, tiene que empezar desde cero. De alguna forma, no sé por qué esto pasa siempre, que queremos hacer un traductor, tenemos que empezar desde cero, tenemos que recolectar datos otra vez, grabar voces otra vez y no puede ser esto así. O sea, ya creo que ya hay investigadores, han habido investigadores desde hace 10 años, por lo menos 10 15 años, en el quechua, por ejemplo. Pero de alguna forma no nos conectamos. Es decir, mis datos son mis datos, entonces yo no los voy a poner libres y gratis, ¿sabes? Para que otros los utilicen y los investiguen. De alguna forma no los encuentro y cuando los encuentro, eh, y ahí vengo a la metodología de cómo estamos haciendo hoy en día esto, es importante que cuando nosotros hagamos investigación, que nuestra investigación sea reproducible, que los datos que tengamos, por favor, compartámoslo. La comunidad lo necesita, no solo los investigadores, pero también la gente se puede beneficiar con esto, ya simplemente escuchando las voces que tenían grabadas de cierto texto. Entonces hay que hacerlo reproducible. Ahora bien, la metodología que empleamos nosotros en el grafo de conocimiento en quechua se basa en el libro que escribí junto con mis colegas en el trabajo, que es una metodología de 4 pasos, que es un poco la creación de este grafo de conocimiento, que se basa en recolectar e identificar recursos. En este caso, hay diccionarios, hay vocabularios en quechua y están en internet algunas, pero tienen un formato propietario algunos de ellos, están en Excel, algunos están en una plataforma ya solamente para buscar, no puedes recuperarlos directamente, al menos no el archivo o el dataset, pero puedes todavía extraer algo. El segundo paso es preguntarse si estos archivos, estos datos tienen licencia. Si su licencia es adaptable para usarlos, porque no podemos coger todos los datos y decir, mira, los vamos a poner aquí en acceso libre. Eso tampoco se puede. Entonces es un segundo paso. Y luego está el tercero, ¿no? Que es como, de todos esos datos que vamos a encontrar, ¿son realmente importantes? O sea, pueden ser importantes, es verdad, porque cada persona o cada circunstancia o caso de uso es diferente y puede requerir de todos los datos. Pero para lo que nosotros en el primer paso o en la primera fase que necesitábamos los datos era básicamente describíamos lexemas. En este caso, por ejemplo, verbos, sustantivos, y intentábamos colectar la mayor cantidad posible de estos. Entonces empezamos a recolectar diccionarios en formato CSV, en formato eh, texto también, y los empezamos a preprocesar. Preprocesar significa que intentábamos a decir, vale, necesitamos de los, por ejemplo, de los verbos, ¿qué necesitamos? Pues igual, ¿en qué familia lingüística del quechua está? A lo mejor está en quechua sureño, quechua, no sé, quechua de Bolivia, quechua de Perú, quechua de Ecuador. Entonces, ¿en qué variedad está? Después también, si hay ejemplos de uso de este verbo. Después, em, en qué, por ejemplo, traducciones simultáneas, si hay una traducción para estas palabras o no. Entonces, las categorizamos, creamos nosotros un modelo para decir, vale, necesitamos estas propiedades para describir estos verbos. Entonces, los preprocesamos, los filtramos, los limpiamos y empezamos a importarlos en este caso, a nuestro grafo de conocimiento, que es el segundo paso, donde almacenamos todo esto. Entonces, hay mucha tecnología detrás de esto. Tú puedes almacenarlo en una base de datos, puedes ponerlo en GitHub, en un repositorio, puedes hacer una website para esto, donde todo el mundo vaya y busque esto. Pero nosotros queríamos una tecnología que de alguna forma sea amigable al usuario y que también te dé libertad para poder recuperar estos datos, verlos y también compartirlos. Entonces, en el segundo paso utilizamos una tecnología que se llama Wikibase, que se orienta un poco a la comunidad de Wikimedia, donde están Wikipedia, Wikidata y todos estos proyectos interesantes que intentan preservar también el conocimiento del mundo en su totalidad. Entonces, tomamos una de sus tecnologías y intentamos poner los datos ahí. Y en el tercer paso, que ya es un poco la curación de estos datos. Ya ahí ya es más interesante porque ya hemos puesto mucho esfuerzo en meter los datos a esta base de conocimientos. Ahora necesitamos usuarios y una comunidad que lo valide.
no podemos decir nosotros, este verbo significa esta palabra en español y en inglés. Necesitamos una comunidad detrás que soporte o que dé soporte a estos verbos y que valide este conocimiento, que todo esté correcto, que todo esté completo de alguna forma. Y eso es más difícil. Conseguir una comunidad es mucho más difícil y todavía está en proceso. Y el último paso, que ya es un poco el despliegue de todos estos datos. Ahí ya es más interesante también porque ¿cómo usamos estos datos? No se va a quedar ahí y para que alguien lo encuentre algún día, sino tiene que ser algo más como, podemos desarrollar algún juego, podemos desarrollar aplicaciones donde los usuarios puedan responder sí y no, por ejemplo, preguntando, ¿este verbo tiene un significado único o tiene múltiples significados? Entonces el usuario puede decir sí, no, y ya con eso ya podría colaborar y podríamos de alguna forma validar los datos también, y ya es como utilizar los datos para crear chatbots, para crear asistentes personales, para crear pues estas cajitas de texto que mencioné en Google, que aparecen en los buscadores. Entonces ya es el cuarto paso. Entonces eran la creación, dónde almacenas los datos, cómo curas estos datos, los validas, y luego cómo los despliegas, en qué los vas a usar, ¿no? Entonces, esa es un poco la metodología que utilizamos y se puede aplicar a cualquier otro idioma de bajos recursos. Por supuesto, necesitas una comunidad que te valide esto y que te apoye durante el proceso porque sí, se siente que cada vez que buscamos algo, intentamos desarrollar algo para los idiomas con bajos recursos, tenemos que empezar desde cero y no puede ser. O sea, tenemos que Sí, siempre sí, estar un paso más adelante. sí, tienes razón. Mucha de la investigación que se realiza, ¿no? Muchos de los papers y los trabajos en sí que se publican en base a datos públicos, data, corpora de datos que algunos investigadores han puesto un montón de trabajo en colectar, curar, preprocesar y poner en línea para que el resto solo lo utilice, ¿no? Entonces, a los investigadores mucho nos gusta manejar más lo que es la parte del modelo, ¿no? Cambiarlo y todo, pero recientemente con los modelos, por ejemplo, los modelos de lenguaje o también los modelos de conocimiento, ¿no? La parte del modelo está ya bastante avanzada. Lo que falta es los datos. Y eso cuesta mucho porque es mucho trabajo humano, ¿no? Colectar la data, limpiarla y ponerla un sitio donde sea público, ¿no? Y también de repente crear workshops, ¿no? Que son como competencias donde abres, ¿no? Trabajas, por ejemplo, en una conferencia, propones un workshop no sé, en quechua, traducción para quechua o base de conocimientos en quechua. Y muchos envían sus papeles y sus proyectos y se hace como una pequeña conferencia de los diferentes métodos y todo. Y eso también empuja más la investigación. Así es como que muchas tareas, como por ejemplo traducción misma, empezó como un workshop, luego una conferencia, y así es como se avanza la investigación para nosotros, ¿no? Y también otro punto que has marcado es la evaluación, ¿no? La parte final. ¿Cómo evaluar esto? Porque la evaluación automática no te da, no, puedes comparar, ¿no? Algunas cosas, pero no te da esa información precisa. Necesitas una evaluación humana, necesitas gente que hable el idioma para que realmente te valide y de ahí necesitas consenso, ¿no? Y eso cuesta mucho, no solo trabajo, pero también recursos, ¿no? Porque tienes que pagarle a esas personas para que puedan validarte. ¿Cómo estás haciendo con la validación? ¿O qué tipo de planes estás haciendo como para poder validar esa parte? Por ejemplo, con lenguas de pocos recursos, o sea, ¿cómo convencer a la gente o cómo encontrar a la gente que hable esas lenguas, ¿no? Sí, yo creo que este es un poco el problema de todos ah, de todas las lenguas con bajos recursos, porque em, uno de esos ejemplos claros es, no sé si escuchaste sobre la Wikipedia en cebuano. Ok, esta era una Wikipedia pues que se empezó a crear y llegó a ser una de las Wikipedias más abundantes porque tenía muchos más recursos o muchos más artículos que cualquier otra Wikipedia.
Entonces, lo que pasó fue que los artículos estaban creados por un bot. Entonces se creaban los artículos automáticamente, muy básicos, cortitos, un párrafo y ya, era todo lo que tenía el artículo. Algunas veces solamente era como una traducción simple o básica de un artículo en inglés o en español, así es bueno. Y el proceso, yo me pregunté en su momento cuando dije, a ver, ¿se puede crear simplemente un bot y empezar a, no sé, a crear artículos en Wikipedia, por ejemplo, en quechua? Y la idea no era esa, ¿no? La idea era un poco involucrar a la comunidad siempre para que ésta pudiese dar su consentimiento en crear y se siente involucrada, no desplegada de todo este proceso. Y lo que decidí hacer fue, eh, cada año voy a Perú un mes o 2 meses para poder trabajar con las comunidades y hago workshops en la universidad, hago workshops también a nivel informal en mi distrito, en el pueblo, en las comunidades, con estudiantes de la escuela primaria, de la secundaria, con docentes también. Y les, les, les traigo muchas cosas. Por ejemplo, les digo, ok, ¿sabían que existía la Wikipedia en quechua? Muchos de ellos no lo sabían y jamás lo habían descubierto. Y está ahí. No es la mejor, pero está ahí. Pero ¿de qué depende de que sea la mejor o no? Pues de nosotros, ¿no? De que podamos incluir más artículos, de que podamos leerlo mismamente, explorar lo que hay. Después, otros proyectos como Wikilibros, que hay una colección de libros ahí que uno puede leer y a la vez también puede transcribir. Entonces, ¿no sabes escribir en quechua? Pues mira, hay un libro en quechua, empieza a transcribirlo y vas a empezar a reconocer las palabras que estás hablando, porque siendo quechua hablante, hablas, pero nunca las has escrito, entonces es una buena forma de poder empezar a navegar en el quechua. Después, vale, no puedes contribuir de esa forma, pues entonces hay una plataforma que se llama Wikimedia Commons. Ahí tienen una herramienta súper simple que trabaja con Wikimedia Commons que se llama Lingua Libre. Y esta lo que hace es grabar voces de verbos, por ejemplo, de palabras, de una lista de palabras. Conseguimos una lista de palabras, se las muestro a los estudiantes, a las personas, y ellos solamente tienen que leerlo. Y se graba la voz, una vez grabada, se envía a la Wikimedia Commons y se pueden enlazar a los artículos de Wikipedia. Entonces, hay un montón de formas de hacer esto y cada año me embarco en esta aventura, voy a las comunidades, voy a la universidad, voy a las instituciones educativas a hablarles de esto, hago workshops. Y el último que hice este año fue con docentes particularmente, porque creo que también ahí debería uno enfocarse, porque los docentes si ellos lo aprenden, lo van a querer compartir. Y es mucho más fácil llegar a todos los estudiantes a través de ellos que llegar estudiante por estudiante. Entonces, empecé a organizar un workshop sobre em, era como información mediática en el siglo XXI, vamos a ponerle. Y la idea era simplemente, decimos muchas veces, Wikipedia no es, a ver, en ciencia nosotros no utilizamos Wikipedia, no podemos citar un artículo de Wikipedia. Válido, es una respuesta válida, pero en la comunidad educativa en general, pues usa Wikipedia. Y la idea es que los docentes puedan reconocer cuando un artículo de Wikipedia está bien escrito, no está bien escrito, se puede corregir, se puede mejorar, no está actualizado y demás. Entonces, si ellos pueden reconocer estas atribuciones de los artículos de Wikipedia, pueden enseñarle a sus estudiantes a no simplemente copiar y pegar las respuestas de sus tareas, sino a validar la información que tienen y decir, mira, mi profesor me ha dicho que este artículo, si tiene texto de un párrafo, pues no está, hay que desconfiar, entonces hay que ir a investigar más y a leer un poco más. O por ejemplo, si hay un artículo que tiene una estrellita en la parte superior, y está como un artículo destacado, entonces la información es muy probable que sea más correcta y más completa. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, cada año intento siempre ir a Perú a conectar a la comunidad. No solamente eso, también hago conferencias online el año pasado y el año anterior a este. También estuve en el Club de Ciencias en Quechua, que se organiza anualmente bueno, a nivel internacional. Y la idea es compartir un poco de este tipo de tecnologías, metodologías, eh, para la comunidad quechohablante,
pues se discute mucho sobre, por ejemplo, cómo se escriben, cuáles son las diferentes lenguas dentro de la familia lingüística quechua, cómo se pueden describir objetos, se intenta de alguna forma también definir nuevo vocabulario en consenso con los participantes y demás, se proponen nuevos términos y demás. Entonces, intento siempre involucrarme para que la gente siempre sepa que hay esta comunidad en quechua y que podemos hacerla crecer siempre. Wow, qué interesante, ¿no? En lo que me gusta de ti es que o sea, tu investigación no solamente te dedicas a investigar, pero involucras a la comunidad, ¿no es cierto? Eso es algo realmente remarcable. O sea, que has creado esta comunidad en quechua y eso también va a ayudar para que más gente se una, para que haya más investigación, ¿no? Y así hay datos y si la gente misma, ¿no? Interactúa con diferentes tecnologías, como que los datos mismos crecen, ¿no es cierto? Ellos van también contribuyendo a crear data o también a verificar, como dices. Este, felicitaciones, realmente un trabajo muy, muy interesante el que has hecho hasta ahora. Este, y, y dime, nos has enviado bastantes proyectos que tú tienes, ¿no? Y todos esos, ¿tienes algún sitio donde la gente pueda visitar y ver todos los proyectos donde estás haciendo? ¿Tienes tu página web, imagino? Sí, tengo el dominio general que es un poco el de mi familia, porque no solo yo hago, digamos, este tipo de ideas o proyectos, Ya. intento involucrar siempre a mi familia y mis hermanos, por ejemplo, y mis padres somos como, nos apoyamos mutuamente, indirectamente, porque no estamos juntos ni nada, pero tenemos un poco los mismos objetivos. Mi padre, él es músico y también produce música en quechua. Mi madre, desde sus inicios, ha estado alfabetizando personas para que puedan, de alguna forma, que los quechohablantes puedan reconocer sus derechos y defender sus derechos en un idioma que, bueno, a la larga se nos ha impuesto. Em, Luego mi hermana trabaja mucho con con las comunidades locales en Puno, creando proyectos sobre eh, seguridad alimentaria, creando proyectos de gobernanza y trayendo proyectos muchos sobre cómo poder hacer que la comunidad em, genere o se sienta mucho más cómoda viviendo siendo quechuas que intentando copiar cosas de fuera. Y entre todos nosotros pues, nos apoyamos y tenemos una página web central, vamos a ponerle, que se llama guamanquispe.com. Es donde nos describimos ahí y el mío es simplemente elwin.guamanquispe.com. So, es donde me pueden encontrar y los proyectos, las investigaciones, incluso el proyecto de Quichuabase está enlazado ahí, pero es simplemente quichua.wikibase.org, que se puede encontrar ahí. Y me pueden buscar en LinkedIn también como Elwin Guaman y seguro algo les aparecerá. Bueno, gracias. Y dime, cómo la comunidad científica recibe tu trabajo? O sea, por ejemplo, en la universidad ahora donde estás en Austria, ellos estarán también muy contentos, ¿no? De que tú trabajes a la vez en tu país con impacto social, pero también en la investigación. ¿Cómo ellos ven este tipo de proyectos o qué comentarios has recibido al respecto? Aquí se tiene bien visto el hecho de poder trabajar en tus propios proyectos, pero yo lo hago muy, vamos a ponerlo un poco al margen de lo que hago aquí. Aquí yo trabajo con grafos de conocimiento, como ya dije, un poco en la industria, en el turismo. Después, últimamente he estado trabajando también con otro grupo de investigación que lo que hacen es recolectar datos de registros arqueológicos y también han creado un grafo de conocimiento, intentamos representar estos datos. Y a ellos les fascina la idea de poder utilizar toda esta tecnología para recuperar o salvar idiomas con pocos recursos. Em, pero mm, creo que a nivel no lo he intentado, pero a nivel de Austria no hay muchos proyectos relacionados con esto. Y, Creo que en otras universidades, igual al margen en Alemania o en... y recibes ayuda de alguna forma, no sé, puedes aplicar a diversos
fundaciones, ¿no? Para que como que económicamente te ayuden para agrandar los proyectos o cosas así. ¿Tienes algo de eso? Aquí la mayoría de proyectos se van enfocados un poco al desarrollo industrial o, Mm, digamos, desarrollo ya, tecnológico, ya. pero a nivel de resolver sus propias necesidades. Digamos que el quechua o los lenguajes con pocos recursos no es su prioridad, vamos a ponerlo. Y por eso también, de alguna forma, yo comparo, porque ahora trabajo, me he movido un poco más a la lingüística, al departamento de lingüística, ahora que me he metido más en ese tema. Y es mucha la diferencia entre el departamento de lingüística y el departamento de informática. Estos dos departamentos, informática, tienen mucho dinero para sacar en proyectos, enviar una propuesta, por lo menos en un mismo año pueden ganarse 3 proyectos a la vez, y en lingüística están trabajando en un proyecto durante 3 años. So, es mucha la diferencia, y no sé si es porque no hay recursos para los temas de lingüística que no parecen ser relevantes, pero creo que en otros países, aquí en la Unión Europea, sí que se ha puesto. Incluso se han creado proyectos, digamos, macroeuropeos o a nivel europeo para salvar idiomas con pocos recursos. Pero por supuesto, esos son los que están en Europa, no los que están fuera de Europa. Claro, claro. Mayormente, o sea, toda investigación va a necesitar, ¿no? Recursos y como tú dices, los departamentos de informática pues, son los que tienen más recursos porque la industria utiliza eso e invierte, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en Google, nosotros invertimos bastante en investigación, tiene un departamento grande. Por ejemplo, DeepMind solo se dedica a investigación y avances tecnológicos, invierten un montón, pero hay cosas que, por ejemplo, las industrias no están interesadas, ¿no? Como lingüística, tú dices. Pero hay otras cosas también como matemática fundamental, no sé, física de repente tiene poco, pero no tanto, ¿no? Entonces, los gobiernos son los que entran ahí, ¿no es cierto?, para desarrollo, porque esos temas también son bastante importantes como para base para el desarrollo tecnológico, ¿no? Las ciencias básicas y, los gobiernos invierten, como tú nos cuentas, los gobiernos en Europa invierten bastante en sus propias lenguas, pero también yo he visto que hay fundaciones para ayudar a las lenguas de otros países. Te comentaba porque en la Universidad de Zúrich había bastante investigación en el Departamento de Lingüística en el idioma quechua. Um, Creo que era traducción y tenían proyectos especiales para eso. Yo conocí a una persona y ella era suiza, no, o sea, no había ningún peruano, pero investigaban, ¿no? Un poco como parte de la preservación, ¿no? De la cultura de la humanidad y cosas así. Pero claro, yo imagino que, no sé, en esto vendrá el gobierno de Perú de repente a ayudar, ¿no? Porque a mí me parece muy importante lo que estás haciendo y lo haces con tus propios recursos. Y yo imagino que tiene tanto impacto que mucha gente te querrá apoyar o habrá fundaciones o algún tipo de instituciones que pueden apoyar a este tipo de proyectos. Sí, de momento he aplicado algunos grants por ejemplo, hay proyectos grandes aquí que hablan un poco de lingüística en general, y como soy parte de la universidad de aquí, de Innsbruck, en Austria, porque si fuera de una universidad de Perú, igual no podría aplicar a esto, ¿no? Pero me meto con esto, como un asociado de la universidad, ingreso al proyecto, veo todos los reportes que tienen preparados, digo, puedo aportar en este aspecto, en este tema, y solicito un apoyo para investigación, que sería un mes o 2 meses, y te dan pues 1.000, 1.500 euros por trabajar en este específico tema, y luego los resultados pues los puedes siempre presentar en conferencias y mencionar que fuiste apoyado por este proyecto. Entonces, ese es un poco el camino que yo hago a veces, pero me gustaría muchísimo tener un proyecto propio para poder de alguna forma encaminar todas estas ideas que tengo y darle una visión general, y que no sea solamente, mira, es un chico que está haciendo investigación en quechua, sino es un proyecto en el cual pues hay 8 o 10 personas trabajando y se ven los resultados, y estos son. Entonces, me gustaría más tener esa idea a la larga. Sí, muy importante.
Bueno, Erin, gracias por todo lo que nos has hablado. Vamos cerrando ya con dos tópicos. Uno, el último es hablar un poco de la tecnología actual y cómo se intercepta, cómo ves el futuro de la tecnología y luego vamos a una serie de preguntas a preguntas rápidas para un poco animar el final de nuestra charla. Entonces, te quería preguntar un poco cómo tú ves el enlace entre bases de conocimientos, grafos, ¿no? Y lo que es ahorita lo que está a la moda, como digo, modelos de, por ejemplo, generativos, ¿no? De inteligencia artificial. Te comento un poco porque yo trabajo por ejemplo, los grafos son conocimiento estructurado, ¿no es cierto? Como tú nos comentabas, hay entidades y las relaciones entre entidades, etcétera. Es información estructurada, mientras los lenguajes es información inestructurada, no está estructurada, es lenguaje libre. Y lo que estoy trabajando es, por ejemplo, tenemos bases de datos y tenemos preguntas en lenguaje natural. Entonces, ¿cómo con la pregunta en lenguaje natural extraer la información de la base de datos y darte una respuesta también en lenguaje natural, ¿no? La forma como lo estamos haciendo ahora se llama Text to SQL. Este, eh, es como una forma de traducción, ¿no? Traducimos el lenguaje natural al lenguaje SQL y de SQL ya se comunica con la base de datos. Es una forma de trabajarlo, pero tiene también muchas limitaciones. Ahora, en ese sentido, ¿cómo tú ves que las bases de ese conocimiento podrían interactuar con estas nuevas formas de inteligencia artificial que están ahora? Ujú. Sí, yo creo que ChatGPT se ha vuelto como una especie de, de adjunto en todos lados porque veo siempre colegas, bueno, no colegas, sino amigos que de pronto no saben responder algo y le preguntan a ChatGPT, en plan en el teléfono, y tienen una respuesta súper rápida. La aplicación que yo veo de los grafos de conocimiento ahí es porque, eh, así como mencionaste el SQL, en los grafos de conocimiento también tienen un lenguaje de consulta que es SparkQL. Entonces, la idea de este SparkQL es, ¿cómo se diría? Copiar o mimic. Sí, copiar un poco la idea de hacer una pregunta en lenguaje natural. Es decir, una consulta SparkQL, pues sería, habíamos dicho que Lima o Perú, capital Lima. Entonces, si ponemos Perú, su capital es Lima, entonces tenemos una consulta query que diga cuál es la capital de Perú y la misma consulta se transforma en la misma sentencia se transforma en esta consulta. Se mueven se reconoce las entidades, se reconoce las relaciones entre estas entidades y luego se mueven entre ellas. Entonces, la misma, el mismo grafo estructurado que tenemos se utiliza para generar las consultas. Es decir, no tenemos que cambiar absolutamente nada ahí. No tenemos que convertir el texto a consulta SQL, sino ya el texto básicamente se está estructurado, entonces ya la reacción es mucho más simple y natural. Y una aplicación directa sería, por ejemplo, fact-checking, ¿no? Porque ya la base se supone que tiene conocimiento correcto, pero Sí, los lenguajes todavía no se equivocan, ¿no es cierto? Entonces podrías hacer una interacción entre la base de conocimiento para que evalúe al lenguaje, para que lo guíe, para que no tenga tantos errores al momento de generar. sí, 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 por supuesto, porque imagínate que eh, queremos verificar que Albert Einstein, bueno, no, Bill Gates tiene, no sé, 85 años, vamos a ponerlo. Creo que menos. Pero Bill Gates tiene 85 años, eso está en un grafo de conocimiento. Luego está en otro grafo de conocimiento, pues 84. En otro grafo de conocimiento igual está 80 y tanto. Entonces, también hay problemas con esto porque digamos, no hay una verdad absoluta en este aspecto, porque hay información correcta, por supuesto, pero siempre tenemos que contrastarlo. Si la información es verificada, entonces la aceptamos como correcta. Pero si no, tenemos que encontrar formas de, otra vez, validar que la información es correcta. A lo mejor, si encontramos 4 respuestas y 3 de ellas dicen que tiene 85, pues aceptamos la de 85.
Entonces también pasa con los grafos de conocimiento, no es, digamos, todo absoluto correcto. Y además, otra de las cositas que tiene es que al menos no lo usamos directamente para almacenar información negativa. Es decir, no podemos decir que Bill Gates no tiene Mm, 85. O ya, sea, digamos que esa relación no existe en un grafo. Es ujú, solamente información positiva o ya, que es verificable. ya sé. Bueno, muchas gracias, Edwin. Bastante interesante, podemos seguir conversando de varias cosas. Y bueno, ya tenemos el enlace de tus proyectos y felicidades de nuevo. Vamos ahora con una serie de preguntas random. Yo te hago unas preguntas y me contestas como que lo primero que se te viene a la mente. Vamos a hacer una serie de preguntas a ver qué tal nos va. A ver, dinos, ¿cuál es tu comida favorita? El queso cauchi. Oh. ¿Libro favorito o que actualmente estés leyendo? El que leo actualmente es Introducción a la Lingüística Aplicada. Mm, ya. Eh, ¿Tienes alguna rutina, algún hábito diario? Sí, me obligo a salir de casa. O sea, no puedo estar en casa Salir de siempre. casa. ¿Y cómo has hecho en el tiempo de COVID? Igual salías. No, ¿cómo era esto? Sí, bueno, es que en cada país se vivió de forma diferente, ¿no? Aquí Sí, no eran tan restrictivos. Aquí sí. podías salir de casa a hacer un paseo Claro, a la y montaña o algo así, ¿no? o al supermercado, o siempre había una excusa, o sea, por lo menos, o a tirar la basura. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu carrera? Ah, una vez mi profesor me dijo, "Mm, no intentes darlo todo, dalo todo. Intentar no es suficiente". Ujú, ya. Y bueno, cerremos. Una meta, un sueño personal que te gustaría cumplir que todavía no lo has logrado. Me gustaría crear, como te dije, un grupo de investigación o un proyecto basado en el quechua, pero así a nivel internacional, donde varios, varios idiomas quechua, digamos, de alguna forma se junten, o variantes o dialectos, nos juntemos y podamos trabajar en avanzar, pues, proyectos en quechua. Qué interesante. A mí me gustaría colaborar. De repente, después de línea, conversamos un poquito. Sí, A ver. sería genial, sí. Ok, muchas gracias. Gracias a todos por escuchar el podcast y bueno, ya, nos vemos.